Saludos cordiales, mi nombre es Ángel Montilla. El día de hoy les voy a presentar un proyecto de innovación curricular en la Unidad Educativa Particular Antioquia en Misahuallí, provincia de Napo. El nombre de este proyecto es Antioquia Sostenible y Digital. Un sistema en transformación. Según el marco legal que empieza desde nuestra Constitución del 2008, la LOEI del 2017 y el decreto número 675 emitido en el 2023, los currículos deben estar alineados a la realidad de las instituciones educativas. Pero, ¿de qué está compuesta nuestra institución? La comunidad educativa está compuesta por 242 estudiantes y 39 docentes en la parroquia rural de Misahuallí, en Tena. ¿Cuál es el reto? El reto es migrar hacia la evaluación continua y trayectorias educativas exitosas. Vamos a hablar un poco de la institución. Tenemos un diagnóstico institucional en el que se nota una clara fragmentación curricular. Cada una de las materias está trabajando de manera aislada. Y aunque tenemos un buen nivel educativo, esto hace que el conocimiento quede en papel y en los cuadernos. Un predominio sumativo. En la institución se ha enfocado por muchos años en ver la nota final, en evaluar el estudiante al final del parcial y al final del trimestre, dejando de lado el proceso formativo y la evaluación formativa que permite la retroalimentación a los estudiantes. Hay una escasa autorregulación de los estudiantes. Tenemos estudiantes con roles muy pasivos, muchas veces poco interesados en el descubrimiento y en el aprendizaje. Además de esto, se evaluó el PI de la institución y se hizo especial énfasis en su FODA. Aunque hay muchas fortalezas como la utilización de plataformas digitales, algunas metodologías activas como la clase inversa, una de las debilidades más grandes ha sido la convivencia. El entorno escolar se siente vacío, los estudiantes no se sienten partícipes de su educación y sobre todo los profesores se han limitado a simplemente hacer su trabajo, lo que se les pide y ya. También por un poco de sobrecarga laboral que se ha venido dando en los últimos años. ¿En qué nos vamos a concentrar hoy? En el bajo nivel de convivencia, haciendo o teniendo una puntuación de 2.2 sobre 5. No estamos ni siquiera en la media. Aunque el diagnóstico revela una estructura sólida, estos pequeños puntos necesitan una intervención inmediata. Volvemos. Vamos a desglosar un poco nuestras matifodas. Fortaleza. El PI es participativo, el equipo directivo está definido, ya tenemos clase inversa, plataformas digitales y una buena gestión de datos, lo que nos genera esta oportunidad. Proyectos interdisciplinarios sostenibles. ¿Sí? Vamos a recordar un poquito eso. Y la gestión basada en datos. Como les había mencionado, debilidades, convivencia de 2.2 sobre 5, código de convivencia en actualización y servicios estudiantiles débiles. Amenazas, riesgos amazónicos naturales de la zona, necesidades socioemocionales post-pandemia y sobrecarga docente. Entonces, las fortalezas digitales y el PI participativo van a ser la base para superar la debilidad crítica en convivencia mediante metodologías activas. ¿Qué vamos a aplicar? Aprendizaje basado en proyectos. Vamos un poco a hablar del fundamento teórico. Tyler tenía un fundamento muy técnico, con objetivos medibles, y priorizando mucho la calificación y todo lo que se pueda medir a través de un número. Sin embargo, hemos tenido una pequeña actualización en el Ecuador desde hace unos pocos años, donde Schwab cree más en la deliberación y la flexibilidad de la evaluación, en ir ajustando los currículos, en ir ajustando el aprendizaje a medida que vamos teniendo una retroalimentación continua y un proceso de mejora continua.
También se han introducido los conceptos de Freire, que era un crítico, y hablaba mucho de la emancipación social, de que los trabajos de los estudiantes deben estar estrictamente dirigidos a resolver los problemas de su comunidad. Y un postcrítico, Pinar, hablaba del courrier de la experiencia vivida. Lo hicimos, lo aplicamos bien, pero ¿cómo lo podemos mejorar la próxima vez? Básicamente en esto se basaba Pinar. ¿Cuál es la propuesta de innovación? Siempre tenemos que comenzar con una pregunta, porque si hacemos las preguntas correctas, llegamos a las soluciones correctas. ¿Cómo comunicar el impacto ambiental de nuestra comunidad mediante estrategias digitales responsables? Y aquí quiero hacer un alto. Como podemos ver, comunicar. Nuestros estudiantes no se han sentido escuchados en los últimos años. Les vamos a pedir que comuniquen, que ataquen una problemática que es de conversación y tema diario en la Amazonía, como es el impacto ambiental, la minería, la deforestación. Es un tema que ellos viven en el día a día. Y, aquí tenemos una innovación mediante estrategias digitales responsables. La mayoría de nuestros estudiantes ya saben manejar plataformas digitales. Esto hace que sea una muy buena herramienta para proponer este proyecto. ¿Qué queremos lograr? Infografías interactivas en SharePoint y podcasts educativos que sinteticen datos científicos amazónicos. No nos vamos a limitar a escribir cosas en papel, sino que queremos que queden grabadas y que la puedan compartir con toda la comunidad, no solo la comunidad educativa, sino con toda la comunidad, padres de familia, la gente que vive en la zona, y podamos a través de esto crear conciencia de lo que se está viviendo. ¿Qué estrategias vamos a aplicar para lograr este objetivo? La evaluación formativa y auténtica. La evaluación continua durante el proceso formativo nos asegura que el estudiante está recibiendo lo que necesita recibir y no esperamos al final, al momento de la evaluación, esperar que un estudiante no cumpla los objetivos, no alcance los estándares, para recién pensar en qué retroalimentación debemos dar a los estudiantes. Por eso vamos a tener portafolios digitales, evidencias en Teams, SharePoint, que muestran las trayectorias individuales. Todos los trabajos van a ser actualizados en Teams en tiempo real para que el profesor pueda ir revisando y haciendo los checks respectivos durante el proceso formativo. Tenemos que definir muy bien qué es lo que queremos evaluar, por eso vamos a tener rúbricas analíticas. Y las vamos a socializar desde el principio para que los estudiantes sepan exactamente qué tienen que hacer. No solo le vamos a decir qué hacer, vamos a ir revisando si lo hacen y qué necesitan del profesor para poder mejorar su proceso. Por eso vamos a tener retroalimentación del proceso constante. Y lo que más queremos enfocar es el desempeño auténtico. Que cada estudiante, además de estar involucrado en los problemas de su zona, sea el principal protagonista y responsable de dar las soluciones a los problemas que lo rodean. Para esto vamos a tener un plan de implementación a través del modelo de Kutter. El modelo de Kutter se divide en 6 pasos muy estratégicos y se decidió implementar este plan en 6 meses. Uno para cada uno de los pasos que propone el modelo de Kutter. En el mes 1 vamos a crear la urgencia y la coalición. Tenemos que empezar por los profesores. Los profesores tienen que tener el sentido de urgencia y darse cuenta de que estamos en un camino que no lleva a los retos que nos propone el siglo XXI. Pero no solo con los profesores, aunque ellos son los que están en el campo de batalla, nuestros líderes deben tener el sentido de urgencia y pensar, esto lo tenemos que solucionar. Porque mientras nuestros líderes nos estén motivados, no importa cuánto rememos, si todos estamos remando en direcciones diferentes. Para ello se va a llevar una propuesta de un planteamiento de problema directamente a rectorado, con permiso para poder conversar con líderes de área de cada una de las materias
implicadas en estos proyectos. Tecnología, lengua y literatura, matemática, ciencias naturales y sociales, siendo lengua y literatura el vehículo principal para la transversalidad de este proyecto. Hemos notado que la escuela no está trabajando en aprendizaje basado en proyectos, por eso necesitamos dar unas capacitaciones. Con el permiso del rector, se va a proponer un programa de capacitación constante en aprendizaje basado en proyectos y evaluación formativa continua. Durante el mes 3 vamos a diseñar las rúbricas y textos científicos que vamos a dar a los estudiantes para que puedan cumplir este objetivo. Durante el mes 4 vamos a lanzar nuestro proyecto piloto. La idea sería que ahora con nuestras modalidades trimestrales, en los primeros 3 meses del año nos preparemos y en el segundo trimestre del año escolar comencemos a lanzar el proyecto. Pero le vamos a dar un mes, sí, pero el quinto mes tenemos que hacer ajustes basados en datos. Y para la recolección de datos, no solamente van a ser datos cualitativos en el que el profesor observa y da su opinión. Tenemos que hacer quiz, checks for understanding, preguntas uno a uno y vamos a pedir a los profesores que llenen una matriz de datos y que la vayan alimentando día a día, tanto con calificaciones como con opiniones, sentimientos y percepciones de los estudiantes. Haciendo todo este proyecto, tratando de concientizar y haciendo los ajustes necesarios, se va a lograr implementar un modelo que va a servir de base para la actualización curricular de la institución para años venideros, pasando de trabajar de manera muy separada a trabajar en aprendizaje basado en proyectos y en una educación transdisciplinaria. ¿Qué es lo que esperamos? Que los estudiantes tengan mayor autonomía y análisis en su educación. Hemos visto estudiantes muy pasivos, atrapados por redes sociales, atrapados por la tecnología, y creemos que es por la falta de motivación y reto de los docentes. Pero para lograr esto, tenemos que cambiar la cultura institucional a través de los líderes y los docentes, enseñándoles a dar evaluación formativa continua y tratando en lo posible de definir muy bien los criterios de evaluación y el currículo para evitar la sobrecarga en los profesores, que han manifestado de manera muy enfática que se sienten sobrecargados porque siempre tienen que pensar qué es lo que van a enseñar, qué es lo que tengo que dar. Tengo mi libro, pero ¿cómo lo aplico en el contexto de mi Saguayí? Tengo mi currículo, pero ¿cómo lo aplico en el contexto de mi Saguayí? Hace falta un objetivo claro, un currículum alineado que le muestre a los profesores exactamente qué enseñar y les deje tiempo de hacer lo que vienen a hacer, que es dar clases y dar las herramientas a los estudiantes para que sean partícipes de su propio aprendizaje, funcionando como mediador y no perdiendo todo su tiempo ahogándose en burocracia, planificaciones y pensando en qué es lo que tengo que hacer mañana. La idea sería dejar muy bien el plan muy definido para que el profesor se dedique solo a dar las retroalimentaciones oportunas en el proceso formativo de los estudiantes. Y sobre todo, que la organización esté alineada a las normas ISO 21001 que refieren a que la educación moderna necesita espacios donde los estudiantes puedan aplicar el conocimiento, donde los estudiantes tengan un currículo retador, interesante y sobre todo alineado a sus realidades. Por eso concluimos que el liderazgo transformacional, que es lo que se va a aplicar en este proyecto, debe estar basado en el servicio, la conexión socioemocional y sobre todo el modelado. Me he preparado lo suficiente para poder llevar esta información y transformar mi institución educativa.
gracias a la maestría. Superación de modelos viejos que ya no se utilizan, que ya se ha demostrado que no funcionan, y pasaremos de filósofos como Tyler a filósofos innovadores y pedagogos como Pinar, diciendo que la evaluación como herramienta de justicia social debe ser algo presente en el educador moderno. Y sobre todo la coherencia institucional. Queremos pasar de enseñar en los libros cosas que muchas veces ni siquiera tienen que ver con la realidad de nuestro contexto, a tener una escuela viva, con conexión con la sociedad y la comunidad donde está. Lo que queremos lograr es que la Antioquia no solo cumpla con la LOEI, sino que responda a los desafíos del siglo XXI. Muchas gracias.